Aquí empieza Lecciones para hoy. Un viaje al corazón de la palabra de Dios, con un ambiente de estudio, oración, investigación, historia y misión. Bienvenidos. Hola queridos amigos, empezamos con nuestro programa Lecciones para hoy. Hoy estamos estudiando el tema número 4, por las malas. El versículo base de nuestro estudio en esta semana está en Isaías capítulo 8, versículo 17. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Muchas de las veces ha sucedido que en su casa, cuando ha habido un terremoto, fenómeno de desastre, lo que sucede es que muchas de las veces tiene que levantarse en la noche a alguien en el hogar por la fuerza. Es únicamente de esa forma como uno puede salvar a esa persona cuando está durmiendo en una cama. Hoy continuaremos estudiando la parte que quedó del capítulo 7 del libro de Isaías en la lección pasada, y veremos un contexto histórico, el juicio que vino hacia Judá y la confianza que el pueblo de Dios debería tener en Dios y no en las costumbres paganas de ese entonces, las costumbres del espiritismo y el ocultismo. En el contexto histórico vamos a retroceder hasta el año 734 a.C. En ese año, Tiglat-Pileser III hizo lo que probablemente de todas maneras iba a hacer. Aplastó a los dos reyes, tanto a Efraín, que era del reino del norte, y también a Siria. Que quede claro que Siria con Asiria son dos reinos diferentes, porque al parecer en algunas iglesias se está confundiendo el término. Después de aplastar a estas dos naciones, a estos dos reinos, Tiglat-Pileser III avanza y conquista parte de Galilea y Transjordania. Y también en el año 734 dice que deportó y convirtió en los territorios de Siria y de Israel en provincias asirias. Entonces también dice que el rey Peca fue depuesto por Oseas, uno de sus súbditos, y Oseas llegó a gobernar, y de esa manera, al pagar tributo y hacer una alianza de rendición ante Tiglat-Pileser, pudo por algún tiempo permanecer como rey todavía Israel. Pero allá ya por el año 733-732, Tiglat-Pileser conquistó Damasco, la capital de Siria. Luego convirtió a Siria en provincia de Asiria. Vemos que en el año 727 el rey Oseas de Israel se rebeló contra el rey Salmanasar V, que reemplazó a Tiglat-Pileser III, y de esa manera Salmanasar V tomó Samaria en el año 722 a.C. y deportó a miles de israelitas a Mesopotamia y Media, donde finalmente fueron absorbidos y perdieron su identidad. En un lapso de 65 años desaparecieron estos dos reinos, que según nuestro estudio pasado estaban enfrentando al reino de Acaz, el reino de Judá. Dios le dijo de alguna manera, como ya vimos en el estudio pasado, que estos dos reinos eran dos tizones humeantes, que no debería ser causa de susto ni de quebranto para el pueblo de Judá. Pero sin embargo, por algún motivo Acaz no tenía interés de creer en Dios, de tener razones para creer, y desaprovechó esa oportunidad que Dios le dio para pedir cualquier señal del cielo y cualquier cosa que se le ocurriese. Pero también vemos que dice que Tiglat-Pileser III aprovechó la oportunidad que le dio Acaz al enviar a sus súbditos con tesoros del reino, de la casa real, y también del tesoro de la casa de Jehová, del templo, y le envió con el mensaje de decir: yo soy tu siervo y tu hijo, ven y defiéndeme de Israel y de Siria. De esa manera acá se sometió a Tiglat-Pileser. Entonces vamos a hablar ahí ya del juicio hacia Judá. Eso nos lleva a la segunda parte de nuestro estudio. De aliado de Tiglat-Pileser
Acaz se convirtió en un rey vasallo de Asiria. De alguna otra manera tenía que pagar tributo y se volvió un rey que tenía que obedecer las órdenes de este imperio. Isaías 7, 17 al 25 presenta una profecía contra Jerusalén, debido a la renuncia del rey de Judá en confiar en la liberación de Dios. Porque recordemos que Rezín y Peca tenían, por muy fuertes que hubiesen sido, parecía que fueran, no era ninguna amenaza para Israel en ese momento, para Judá, perdón, en ese momento, porque Dios le estaba protegiendo. Sin embargo, parece que el rey de Judá no estaba dispuesto a confiar en el Señor ni en los grandes desafíos. Es ahí, ya en el versículo 1 del capítulo 8, donde Dios le envía a Isaías que tenga un hijo. Isaías se llega, dice, a la profetisa, pero antes escribe en una tabla el nombre de Maher Shalaf Hasbaz, que comúnmente se ha traducido como el despojo se apresura, la presa se precipita. De esta manera era una profecía, literalmente el niño era una profecía que tarde que temprano llegaría el juicio para Judá. De alguna otra forma Dios permite que su pueblo en algún momento pase por pruebas, pase por necesidades y tribulaciones, para que de esa manera recuerden que hay un Dios que hizo muchas cosas buenas por ellos en el pasado, pero que sin embargo ellos se separaron. En la lección pasada, en nuestro estudio, vimos cómo el rey Acaz, siendo el líder del pueblo de Israel, se había desenfrenado totalmente. Y aún en su corte habían muchas personas que ofrecían sacrificio a dioses paganos, a otros dioses, hacían prácticas ocultistas, practicaban el espiritismo de manera natural, de manera común, cosa que en el Deuteronomio estaba explícitamente prohibido, pero de alguna forma ellos aprendieron y llevaron esa práctica. Cuando el rey de Siria le enfrentó a Judá, el rey Acaz pensó que los dioses de Damasco, de Siria, le habían dado fuerza para poder enfrentarlo de esa manera. Y fue y rindió culto a estos dioses y les ofreció sacrificios. De esa manera es como Dios permitió o hizo una profecía para que de esa manera el pueblo de Judá también pasare por pruebas. He aquí que por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosos y muchas. Esto es el rey de Asiria, con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Isaías 8:11. En este versículo vemos que el profeta señala la próxima víctima de las fuerzas asirias. En el versículo 8 dice de la siguiente manera: y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante, y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de la tierra, oh Emanuel. De esa manera es como se anunciaba lo que iba a acontecer con el territorio de Judá. El cumplimiento de la profecía con relación a Judá se declara en 2 de Crónicas 28, 20 al 21. Dice de esta manera: también vino contra él Tiglat-Pilser, rey de los asirios, que él lo redujo a estrechez y no lo fortaleció. No obstante que despojó a la casa de Jehová y la casa real y las de los príncipes para dar al rey de los asirios, esto no lo ayudó. Porque simplemente el rey de Asiria no quería aliados de alguna otra forma, sino quería simplemente conquistar tierra, conquistar riqueza, gloria. Él no creía en Dios, y entonces él intentó hacer eso, intentó solucionar el problema. Dios dijo que los reinos del
Siria y Israel desaparecerían sin necesidad de ir y buscar ayuda en el rey de Asiria. Pero lamentablemente Acaz se sometió al rey de Asiria. En otras palabras, Dios no envió al rey de Asiria, a Tiglat-Pileser III. Fue Acaz quien fue a él y se sometió. Muchas de las veces como seres humanos, yendo a la parte aplicativa, no es Dios quien envía muchas de las veces el mal a sus hijos. Somos nosotros los seres humanos, los hombres, que buscamos el mal, vamos allá, hacemos las cosas y después las consecuencias llegan a la vida. Y es de esa manera como Judá sufrió las consecuencias de las decisiones de un rey que no temía a Dios. Además, el rey Acaz en el tiempo que aquel le apura, añadió mayor pecado contra Jehová. En la parte final de nuestro estudio veremos las consecuencias de confiar en prácticas ocultistas y espiritistas y también qué consuelo se le dio al pueblo de Israel, porque en el libro Profetas y Reyes, la página 234, dice este texto de la siguiente manera: pero moraban en Judá algunos que se habían mantenido fieles a Jehová, negándose firmemente a practicar la idolatría. A los tales consideraban con esperanza Isaías, Miqueas y sus hallados, mientras miraban la ruina labrada durante los últimos años de Acaz. Su santuario estaba cerrado, pero los fieles se les dio esta seguridad: Dios está con vosotros. A Jehová de los ejércitos, a él sacrificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Entonces él será por santuario. Esto está en Isaías 8, 10, 13 y 14. Entonces vemos de alguna manera cómo Dios le da una esperanza a ese remanente, a esas personas que pasaron la prueba, que permanecieron fieles a pesar de la cultura y a pesar de que se volvió tan popular y tan común las prácticas espiritistas y del ocultismo. También dice aquí una parte: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él sacrificad, él sea vuestro temor y él sea vuestro miedo. Muchas de las veces hay personas profesionales en este mundo, ahora en este mundo, profesionales que tienen dinero, son de estudios avanzados, personas que tú dirías que no entran en ese ramo del ocultismo, del espiritismo. Pero sin embargo, hay personas que siempre consultan su horóscopo antes de iniciar su día de labores, por ejemplo. Consultan siempre a los adivinos, consultan siempre las cartas, a los dados. Estas prácticas no son nuevas, son desde aquellos tiempos bíblicos que Dios de alguna forma lo había prohibido. Pero en la actualidad, querido amigo, amiga, estas prácticas se han vuelto tan comunes. Tú puedes ver en los senados, en los congresos de repúblicas reconocidas, en las cortes de los gobiernos de los países, en las empresas transnacionales y casi en todo lugar, e inclusive en algunas iglesias, personas que hacen estas prácticas. Y a la sociedad, la cultura, la nueva era que se llama ahora, lo ve como algo normal. Pero lo cierto es que Dios sentenció de alguna forma esto. Dice así, el versículo 20, 21 y 22 del capítulo 8 de Isaías: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no los ha amanecido. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. Y mirarán a la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Esta sentencia está para aquellas personas que practicaban el ocultismo, aquellas personas que practicaron de cierta forma el espiritismo. Entonces vemos que hay tinieblas.
Quizás estoy hablando a una persona que su vida está en tinieblas, está pasando momentos difíciles, está sumido en la oscuridad de la vida. Es ahí donde Dios dice, si no dijeren a la ley el testimonio, es porque no les ha amanecido. Quiere decir que si tú no vives tu vida como debe de ser, dando un buen testimonio, no cumples la ley de Dios, no te ha amanecido. Seguirás viviendo en la oscuridad. 3 lecciones para hoy, para concluir este estudio. La primera lección es que cuando Dios profetiza, se va a cumplir. Dios no necesita de ayuda humana cuando Él quiere hacer las cosas. Si Él profetizó o dijo que se va a hacer tal cosa, va a suceder, aunque los seres humanos no lo quieran. Dios va a hacer que se cumpla lo que ya está designado. La segunda lección es que Dios, de alguna forma, para poder salvar a su pueblo y hacerle reaccionar del sueño espiritual, de la soñolencia espiritual, de la mediocridad espiritual, tiene que hacerle pasar por pruebas. Y la tercera lección es que no hay un poder que pueda superar al poder de Dios. El ocultismo te llevará a las tinieblas, el espiritismo te llevará a las tinieblas y quedarás sumido en tinieblas así. Pero solamente a los que sirvan a Dios de corazón, obedezcan su ley, les amanecerá un nuevo día. Queridos amigos, hemos llegado a la parte final de este estudio. Síganos en las redes sociales, en el Segundo Avelino, y también puedan apoyarnos en esta comunidad. Déjenos sus comentarios para orar por ustedes. Hagan alguna pregunta acerca de este estudio y será hasta la próxima semana con un estudio más del libro de Isaías. Muchas gracias.